No necesitamos una palabra de hombre. Necesitamos una palabra que salga de tu corazón. Por eso nos colocamos, Señor, a tu disposición. Preparamos nuestro corazón. Yo como portador del mensaje, Señor, permíteme mantenerme, Señor, en mi lugar, que es solo ser un instrumento y un canal en donde tú le hablas a tu pueblo, a tus hijos, de los cuales también me incluyo. Te doy toda la gloria a ti, papi. Tú eres el pastor. Tú eres el buen pastor. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Y hoy nos queremos sentar como niños a escucharte, a aprender de ti. Háblanos, Señor, porque si esta palabra no proviene de tu corazón, no pasa nada. Pero si tu espíritu es el que la transmite, entonces producirá cambios. Porque escrito está: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Acción de gracias. Hay que ser agradecidos. Dile que está a tu lado, sea agradecido. El agradecido tiene una característica y una perspectiva de ver las cosas totalmente diferente. El agradecido ve buenas noticias o cosas a mejorar generalmente, no malas noticias. ¿Sabías eso? Su forma de entender las cosas tiene una trascendencia en donde él puede ver aquello que es como dificultad en una oportunidad. Porque el agradecido siempre está caminando. El agradecido no se queda. Amén. ¿Cuántas cosas tienes tú hoy por qué agradecerle al Señor? Por la familia, por los hijos. Yo levantarme y ver a mis pelados acostados es un privilegio. Y ahora que no estoy con ellos, lo valoro mucho más. ¿Estás conmigo? Cada cosa que Dios hace, cada cosa que Dios da, de verdad que es bueno, es maravilloso que Él nos permita hacer esto y disfrutar de esto. Dile al que está a tu lado: prepárate. Resulta que tengo un amigo que amo con mi corazón. Este amigo una vez me contó una historia que había vivido con su jefe. Resulta que su jefe tenía la sospecha, no que sospechara de él o de su trabajo, sino que en realidad quería supervisar y ver qué era lo que él estaba haciendo. Porque generalmente estaba ocupado y generalmente estaba en dimensiones de verlo siempre haciendo algo, pero el jefe no entendía o no veía el resultado. Entonces el jefe viene una vez y le dice a mi amigo: quiero ir contigo a tal lugar. Ese lugar es exactamente en donde generalmente él desarrollaba sus funciones. Y resulta que el jefe se fue a hacer con él todo el día la ruta de lo que él hacía, a lo que hacía todo el tiempo. La conclusión del jefe, cuando al final se reúne con él, es que se encuentra con una sorpresa, y es que veía cómo él gestionaba, solucionaba y cómo la gente se refería hacia él, hacia mi amigo. El jefe incluso empezó a preguntar y la gente estaba súper agradecida. Entonces el jefe al final del día se reúne con él y le dijo: ya sé qué es lo que te pasa a ti. Como si él estuviese buscando algo. Mi amigo: ¿me pasa de qué? Y él le dice: me di cuenta de algo. ¿Tú sabes cuántos huevos pone un pez? Y él le dijo: no. Pone millones. Pero nadie
sabe. Nadie se da cuenta. Y él decía, y quiero enseñarte esto. Yo no estoy haciendo apología ni estoy acreditando lo que él dice. Yo solo te estoy contando una anécdota. Pero mira la enseñanza que él le da a mi amigo. Yo quiero enseñarte algo. ¿Sabes por qué fui hoy contigo todo el día? Porque quería ver el fruto de tu trabajo. Pero me di cuenta que eres un pez. Pones millones de huevos y nadie se entera. Yo necesito que a partir de ahora tú te conviertas en una gallina que pone un solo huevo y arma uno solo. Y la gallina parece que estuviera diciendo, ya vieron lo que hice, nadie más pone. Y el pez pone millones y nadie se entera. Ahí entendió mi amigo que era lo que el jefe estaba queriéndole decir. No dudo de tu trabajo, no creo de lo bueno, pero sí es importante que tú resaltes cada una de las cosas que haces. Porque eso me permite a mí como jefe tener también un seguimiento y saber cómo ayudarte y cómo apoyarte. ¿Por qué estoy contando esta anécdota? Porque en la Biblia aparecen personas como este amigo mío. Gente que hizo mucho y se pasa desapercibido. Un versículo te coge y pasa y no te das cuenta y pasó por ahí y pasaron son millones de huevos. Pero nadie lo ve. Es fácil identificar a Pedro. Es fácil identificar a Juan, el discípulo amado. ¿Quién no conoce del profeta Eliseo? ¿Quién no conoce del profeta Elías? ¿Quién no conoce de Moisés? Hombre, pero hay cierto tipo de personajes en la Biblia que hicieron cosas totalmente trascendentales que parece que no se les diera mucha. Hoy vengo a hacerle en el nombre de Jesús un homenaje a esas personas. Porque vengo a hablarte a ti que estás trabajando en lo secreto. Vengo a hablarte a ti que quizás sientes que no estás siendo valorado como debería ser. Quizás vengo a hablarte a ti, a la persona que se siente que se está esforzando, pero nadie ve su esfuerzo. El título de la enseñanza es Un amor que cubre, un perdón que restaura. Ponme música de un amor que cubre y un perdón que restaura. Yo esto que hago, siempre hago homenaje al pastor Carlos Ortiz. Tiene esta costumbre de hablar mucho con el pianista y de ponerle canciones. Y me acuerdo siempre del Negrito Feliz. Pastor, ¿de quién vas a hablar? Mateo capítulo 1, versículo 18. Este hombre nos deja una enseñanza impresionante. Si me ayuda la producción, voy a coger desde el 18, por favor. Ya te voy a decir de quién vamos a hablar. Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, en el capítulo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre, ¿con quién? Con José. José. De hecho, te hablan de José y ¿por dónde te vas? Para el penúltimo hijo de Jacob. Generalmente no te vas al esposo de María. No te vas al carpintero. Es más fácil identificar a Jesús como el carpintero que aquel que le enseñó la carpintería. Hoy quiero hablar de José. Tremendo pez. Mira lo que dice. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Ponme música de quiso dejarla secretamente.
Mira lo lindo de esto. Quiero que te quedes conmigo porque este versículo te dice cosas que pasan así como rapidito y no te das cuenta. Vamos a pausarnos y leamos otra vez. Una vez más, estando desposada. ¿Qué es desposada? Espérate. Desposada. Hay un punto que hay que ver. José estaba con María antes que se juntasen. Desposada antes que se juntasen. Se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla secretamente? Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo y qué significaba. En la tradición judía, el matrimonio estaba constituido de 2 etapas. ¿Cuántas etapas? 2. Una era denominada el desposario, que se llama, o la palabra es erusín. La primera etapa es erusín, es decir, desposada. ¿De qué traduce este? Estoy en ataque con él. Esta primera etapa, la pareja ya se consideraba legalmente casada, aunque no estuvieran o no tuvieran relaciones íntimas. O sea, la primera etapa era como erusín. Dile al que está a tu lado, erusín. Ellos tenían, era un contrato legal y un pacto. O sea, ya todo el mundo sabía que ellos estaban en la etapa de ¿qué? Erusín. Ya ellos estaban casados, pero estaban en la primera etapa del matrimonio, erusín. Y generalmente eso traducía más o menos en 1 año para pasar a la segunda etapa. Algunos lo hacían antes. Pero la segunda etapa era, ¿sabes cuál? Nisuín. Dile que está a tu lado, Nisuín. O sea, no tenía swing. No lo leas así. No lo leas. Nisuín, que es la consumación. Dice, esta segunda etapa era la ceremonia nupcial que completaba la unión. A partir de este momento, la pareja se unía para vivir juntos y se hacía la celebración del banquete de bodas. ¿Estamos aquí, Ricky? Es decir, que cuando María queda embarazada, ¿en qué etapa del matrimonio estaba? Erusín. Por eso es que él trata de dejarla secretamente, porque él tenía que ir a donde los ancianos y romper el pacto y decir, no voy, porque ella está embarazada. Pero José, aún el ángel no le había hablado, ya José había pensado en su corazón, no la voy a deshonrar. Dice, José era un hombre justo y pensó en no deshonrarla. Mira cómo cubre José sin saber. Entonces el ángel tiene que aparecérsele para en sueños y le dice, no temas tomar a María como tu mujer, porque ella ha concebido del Espíritu Santo. José no sabía y ya José había decidido cubrirla. Tenía todo para salir ofendido. Tenía todo para romper el compromiso de una. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que la línea davídica venía de él. Él es el descendiente de David. Y la Biblia dice que el Mesías tenía que venir ¿de qué descendencia? De la genealogía de David. Él era. O sea, nada más que mira, él es el portador de la genealogía. Y no le habían consultado nada a él. Dios ya le había hablado a María y a él no le habían dicho nada. Está poniendo su nombre, su honra, y no le habían dicho nada. Pero ahí estuvo ¿con quién? José. Por eso dice la escritura, estando desposada María su madre, ¿cómo se? Antes de que se juntasen, antes de que pasaran a la etapa de Nisuín, José tuvo todo para actuar.
Pero antes que eso, lo que hizo fue cubrir. Con el amor de él, lo que hizo fue cubrir ¿a quién? A María. Quiero decirte varias cositas de linda. José no buscó entender todo el plan de Dios, solo decidió ser parte de él. Cuando podía acusar, eligió proteger. Cuando podía irse, decidió quedarse. Dígame usted, si a Pedro le hubiera pasado eso. Ay, Dios sabe a quién le da a cada uno. Imagínate a Pedro. ¿Ah? Ese cuento del Espíritu Santo se lo echas a otro, a mí no. ¿Estás conmigo? ¿Te estás dando cuenta la implicación judía y en su cultura de a lo que él estaba expuesto? Ahora, él aceptando lo que el ángel le había dicho y habiendo él tratado de sacarla secretamente, ahora asumiéndolo, él quedaba expuesto a la vergüenza pública y a la sospecha de si el hijo era de él o no él. Pero su amor cubrió. José solo aparece 4 veces en la escritura. Porque me recuerdo en la genealogía, me recuerdo cuando el ángel le dice, me recuerdo cuando se lleva el niño a Egipto y me recuerdo cuando Jesús se pierde y va con María a buscarlo. Se cree que José no tuvo larga vida, que cuando Jesús inicia su ministerio, ya él había partido. Uy, yo estoy haciéndole un homenaje a José. Porque José fue el primer artífice del plan de redención para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Dale un aplauso a Dios bien fuerte por ese hombre. José no puso un huevo y salió haciendo bulla. Se ponía y estaba ¿cómo? A tal punto que nosotros en la escritura no le damos generalmente mucha trascendencia. Pero José, mientras María, el niño se gestaba, José cubría con su amor a María. Qué tipo tan impresionante. Un hombre increíble. Dile que está a tu lado, eso es ser valiente. Porque la enseñanza más grande que para mí nos da es el amor verdadero cubre en lugar de juzgar. Escúchate esto. El amor verdadero cubre. Esa es la enseñanza más trascendental que nos da la vida de este hombre maravilloso. El amor verdadero cubre en lugar de juzgar. Él tenía todo para juzgar. Él tenía todo para salirse. Pero aun cuando ni siquiera se le había sido revelado, ya él había tomado en su corazón como cubrirla a ella. ¿Cómo somos tú y yo cuando el agravio es contra nosotros? ¿Cubrimos o echamos para adelante, como dicen por ahí? ¿Cubrimos o preferimos juzgar? María, a mí no me vengas con ese cuento. ¿Quién fue el que te dijo el ángel? Bueno, que el mismo ángel venga y me lo diga. ¿Vas conmigo? Porque es más fácil para nosotros que juzgar. Y resulta que ninguno de nosotros tiene la autoridad para juzgar. Porque todos en algún momento hemos estado en la condición donde necesitamos perdón y en donde hemos fallado. ¿Cuántos lo creen? Ponme música o como estoy en el amor que cubre y un perdón que restaura, ahora pasemos al perdón que restaura. Porque si este cubrió con su amor, ahora quiero contarte otra historia de otro hombre
desde un contexto diferente, que con el perdón restaura. ¿Estoy hablando de quién? Estoy hablando de Esaú. ¿De quién? Generalmente nosotros vemos la Biblia sobre Jacob porque sobre él estaba la promesa. 2 hijos hay en el vientre tuyo, le dicen a su madre. El mayor servirá al menor. Y desde ahí por una palabra, desde ahí se enreda todo. Esaú, siendo el primogénito, efectivamente sí vendió la primogenitura. Pero Esaú, el primogénito, vivió dentro de casa preferencia, sesgos. Él también lo vivió. Él era el preferido de Isaac, pero Jacob era el preferido de su madre. Y por la palabra que se les había dado, cada uno echaba para el otro lado. Y la tradición decía que antes de partir, el padre tenía que darle la bendición al primogénito. Cuando la madre dice, y escucha eso, le dice a Jacob: vístete con piel de cordero, como este hombre Saúl era velludo. Le dijo: vístete, y lo pusieron ¿con qué? Con piel, para que Isaac, que ya no veía, cuando palpase, sintiera los vellos. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido tener bendición poniéndonos piel de cordero? Dile que está a tu lado: la bendición es tuya. Dile: lo que Dios tiene para ti es tuyo. Deja de estar poniéndote piel de cordero. Dale un aplauso a Dios bien fuerte ahí. Él estuvo pendiente, la mamá estaba vigilando cuando el padre ya no veía, para bendecirlo. ¿Para qué? ¿Cómo se llama eso? Esa palabra: conspirar con Jacob. Ve, disfrázate y ve allá, para que él te palpe como ya no ve y te lance la bendición. Mira todo lo que se estaba haciendo contra de Esaú. Si bien él la había vendido, pero espérate, es que lo que se está, ¿tú te imaginas que tu familia trame contra ti? Durmiendo con el enemigo. Tú dices: bueno, ¿y qué es esto aquí? Porque dice la escritura: Isaac amaba a Esaú, pero su madre buscaba cómo coger la bendición según la palabra. Ella creía que ayudando a Dios todo se iba a dar, cuando la palabra se le dio porque Dios la iba a cumplir, no para que ella lo ayudara. Cada promesa que Dios te ha dado, Él la va a cumplir. Deja de tratar con fuerzas humanas de que Él la cumpla, porque no funciona. Ahí tenemos el problema de Abraham. Cada vez que el ser humano mete la mano en el plan de Dios para agilizar su proceso, lo termina retrasando. ¿Sabes cuál fue la conclusión? 20 años en exilio de Jacob. Porque cuando le dan la bendición, Esaú se entera. Y: padre mío, dame la bendición. Hijo, ya no hay. Pensé que era tu hermano. Vino, pensé que eras tú, me engañó. Desfalleció el corazón de Esaú. Ahora ponte en el lado de Esaú. Su mamá se había prestado para eso. ¿En qué casa estoy yo? Yo me pongo en el lado de Esaú, ¿sí me entiendes? Yo primero personifico. Dice que Esaú estaba tan molesto que dijo: lo voy a matar a su hermano. Y la madre, oyendo esto, lo mandó para donde Labán. 20 años. 20 pasaron para esto. Y Jacob prosperó, fue bendecido, pero él tenía un pendiente. Él estaba pendiente. Hace 20 años tenía ahí un currucuyú, tenía un guardado. La tenía ahí. Entonces todo lo disfrutaba, pero él sabía que tenía un pendiente. Y Dios le daba hijos y Dios le daba ganado, pero él tenía hasta que Dios le dice: ve, sal. Jacob significa ladrón usurpador. Y ahora le toca al ladrón usurpador
ir a enfrentarse, y en el camino se encuentra y se enfrenta contra un ángel. Y el ángel le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Espérate un momentico. Cuando él va a enfrentar su pasado, lo primero que Dios hizo fue cambiarle el nombre. Ahora Esaú se va a encontrar ¿con quién? ¿Con Jacob o con Israel? Si él lo cree. Y mira esto. Ven, Huguito, porque tú tienes barba. Sí, necesito que seas judío. Ponte, él es Esaú. Escúchame. Él es Esaú. Yo soy Jacob. Me acabo de encontrar con Dios y Israel. Y ahora voy a enfrentarme. Tengo tanto miedo que lo que hace Jacob es increíble. Comienza a distribuir el campamento. Manda primero a los hijos pequeños. Ese Jacob era personal. Tú ves hasta la preferencia. Todo lo que heredó allá lo trae hasta acá. ¿Sabes qué hace la belleza? Coloca a los hijos y a las siervas de primero. Después coloca a la otra esposa con sus hijos. ¿Y sabes a quién dejó de último? A José. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Tronco de preferencia, como que dice que se lleven primero a esto, pero que me queden estos de último por lo menos. Si yo veo que esto yo me lo llevo. Mira esto, mira todavía cómo replica el patrón. Wow. Y ahora él va y lanza el primero. Pero Esaú no entiende. Esaú solo quiere ver a su hermano. Jacob, el escogido, solo quiere ver cómo minimiza la rabia. Pero él solo quiere ver ¿a quién? A su hermano. 20 años para él. Él era el agraviado. Él era el agraviado. Escúchame, ponme música de agraviado. Y ahora, esto es increíble. Dice la escritura que cuando iban los hijos, se postraban ante Saúl. Y él seguía. Y seguía. Y vino Jacob y se postró 7 veces. Wow. Y cuando le va a explicar, este hombre se abalanza sobre él. Abalánzate. Por eso ya te dije el spoiler. Ahora ya tú sabes lo que tienes que hacer. Cuando viene ahora Jacob, 20 años, este está lleno de excusas, de explicaciones y tal, quiere arreglar el problema, pero a él solo le importa ¿qué? Su hermano. Te pueden haber dañado, te pueden haber golpeado, te pueden haber herido. Tarde que temprano te vas a dar cuenta que el amor cubre multitud de pecados. Y ahora viene Jacob. Ponte en cámara lenta, papi. Claro, viene Jacob. Y Jacob va a explicar y se abalanza. Y lo besa. Lari, ahorita hablamos porque ese beso estuvo raro. Mira lo que dice, espérate un momentico ahí, que voy a decir, espérate. Jacob, mira lo que dice.
Espérate, que mira lo que dice. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Wow. Hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello. Ya entendí. Está bien, está bien. Y le besó y lloraron. 20 años Jacob huyendo. Y su hermano estaba. En esos 20 años el corazón, Dios tratando a Esaú, Dios tratando a este, Dios tratando a Esaú, Dios tratando a este. Yo no sé si tú eres Jacob, el que ofendió y dañó. Yo no sé si te identificas con Esaú, el que fue golpeado fuertemente. Pero así como José cubrió a María con su amor, Esaú le regaló el perdón que restaura. ¿Eres Esaú? Jacob. Porque cuando estuve orando, estuve preparando. Dale un aplauso al pastor Huguito. Gracias, pastor. Que cuando estuve orando, lo único que le pedí al Señor en este mensaje que Dios me hablaba era: Padre, a todo el que le traigas a la mente es porque tienes un pendiente. El perdón no se mide por lo que sientes. Pastor, defíneme perdón. Es liberar el corazón del resentimiento, la venganza o el deseo de justicia personal. Aun cuando el otro no lo merezca. ¡Wow! O sea, dile que está a tu lado: el perdón no es de merecimiento. Wow. Aunque no lo merezca o no lo reconozca. El perdón no es negar el dolor, es elegir no vivir atado a él. Jacob tenía que resolver algo. Y su hermano Saúl estaba listo. ¿Estás listo hoy para, con el amor que cubre, dar el perdón que restaura? ¿A quién se te está viniendo en la cabeza? ¿Quién te vino a la mente ahora en este momento? ¿Qué es el nombre de la persona? No lo midas por el sentimiento. Pero si hay solamente un nombre ahí, alguien, es hora de dejarlo ir. Te invito a que perdones, porque estamos celebrando acción. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y el Padre dice que los amo. ¿Qué hacemos? Y Jesús dice: yo voy. Si ellos tienen que cumplir esto y no pueden, yo voy por ellos y lo cumplo. Por eso dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores. ¿Sabes por qué? Porque es como estar en un ring de boxeo y tú ser el espectador. Tú apostaste. Tú estás ahí viendo la pelea y Jesús gana. No te llevaste ni un golpe,
pero ganaste. El que estaba aquí peleando, Jesús fue molido. Quien debía estar en esa cruz éramos tú y yo. Eso nos imposibilita a nosotros de poder juzgar. Por eso cuando van a lapidar a la mujer encontrada en adulterio, Jesús lo primero que dice: el que esté libre de pecado. Pero todos ellos se fueron fue por la ley. Moisés dice en la ley que hay que apedrearla. Tú pues, ¿qué dices? Jesús no confrontó nada. Jesús no habló de textos. Jesús lo único que habló fue al corazón. Si estás libre de pecado, sé tú el primero. Y dice que desde el menor hasta el ¿qué? Hasta el más viejo. ¿Por qué no fueron los viejos? Porque es que entre tú más sabes, menos crees que necesitas perdonar. Uf. Entre tú más hablas de perdón, más simbología de él lo pierde. Es decir, más poder pierde eso sobre tu vida. ¿Eso de qué es, papi? Escúchame, te voy a dar el ejemplo. Cuando un médico, no sé, los médicos me dicen después al final cómo se llama eso. Cuando tú entras por urgencias y ves que llega alguien en un accidente, ¿qué sucede? Uno llega alterado y el médico indolente. No, es que él no es indolente, ya él está ¿qué? Como sabe qué hacer y como está acostumbrado también al manejo de crisis, a él no se le dispara todo lo. Entonces, ¿tú crees que no está atendiendo bien, que está siendo negligente, que está siendo indolente? No, es que no está asumiéndolo como tú y yo. Porque tú y yo no somos médicos. Está aquí, Ricky. Pero a ti te encantaría que el médico llorara. ¡Ay, hagan algo! ¡Oh! Te encantaría. Ay, yo sé que lo están atendiendo. Muy bien. Pero a medida que va haciendo urgencia, el médico parece que va perdiendo la ¿qué? La sensibilidad, la impresión de lo que entra. Por eso te hablo. Cuando tú y yo hablamos de perdón, cuidado. Porque como ya sabes qué es. Cuidado, pierdes la sensibilidad de poder revisar el corazón para decir: aquí hay algo que necesito resolver. Celebremos hoy acción de gracia, dándole gracias porque no fuimos condenados, sino justificados. Pero de lo que recibimos por gracia damos. Colócate en pie, por favor. Quiero que veas esto. Yo no tengo expectativas. Solo le oro al Espíritu Santo y a ti que estás en casa, para que el Espíritu Santo, cierra tus ojos ahí, por favor. Dice la Escritura que Él es el único que conoce el corazón. Dice la Escritura: engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que conozco y pruebo y conozco las intenciones del corazón, dice el Señor. Padre, tú conoces nuestros corazones. Aún tu palabra, el salmista decía: Señor, líbrame aún de los que me son ocultos. Pon un filtro que pase ahora en este momento y que tu Espíritu Santo nos traiga a redarguir con quién tenemos hoy que dejar en este lugar y perdonarlo.
Si para ti te es difícil identificarlo, quizás el que necesita aceptar el perdón de Dios eres tú. Porque ya Él lo dio y hace rato no lo aceptas. No sé si es una madre, un padre, unos hermanos. No sé si es un jefe que te hace la vida imposible. No sé si es un compañero de trabajo que con sus actitudes te hace sentir supremamente inferior. No sé quién es. Pero una a una, gota a gota se llena la copa. Hoy es importante que tú vacies esa copa, por muy mínima que sea. ¿A quién el Espíritu Santo te recuerda hoy? Para que tú hagas lo mismo que hicieron estos hombres. Uno que cubrió con su amor y se dio el derecho de juzgar. Y otro que trajo el perdón para dar restauración. ¿Dónde necesitas restaurar esas relaciones? En tu corazón. Porque quizás la persona con la que estás ofendida, dañada o herida, ni siquiera lo sabe. Cierra tus ojitos ahí. Y deja que sea el Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca el corazón de tus hijos. Suelta. No tienes por qué seguir cargando. Hazte el ejercicio. Ponte en el lado de Esaú, donde fuiste el que te golpearon, donde fuiste el que te sientes ofendido. Pero también ponte en el lado de Jacob, en donde fuiste tú el que agraviaste, en donde fuiste tú el que ha sido grosero, el que no ha respetado. Fuiste tú el que ha sido rebelde. Fuiste tú el que has dañado, el que has traicionado. En cualquiera de los dos lados, perdona como Jesús te ha perdonado. Y llévate toda carga ahora. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo acepto que tú me has perdonado. Hoy acepto en mi corazón que viniste a este mundo y cumpliste con todo aquello que me estaba imposibilitado cumplir a mí. Ahora en fe yo me levanto y creo en que esa muerte en la cruz del Calvario es suficiente para entonces recibir este perdón. Hoy recibo ese perdón. Hoy me perdono por mis errores. Hoy me perdono por mis fallas. Hoy me perdono por no haber visto lo que tenía que ver. Hoy me perdono por haber traicionado. Hoy me perdono por haberme dañado a mí mismo. Pero también, Señor, hoy pido perdón a todas esas personas, Señor, que mis actos agraviaron, Señor.
que incluso esas personas, Señor, pusieron en tela de juicio mi vida como hombre de Dios por mis actitudes. Ahora ora solo y ten una conversación con Dios ahí y suelta a esa persona. Di: yo suelto a esta persona y la perdono. La perdono, la perdono. Di: la perdono, la perdono. Y deja que Dios sane el dolor. La perdono y deja que Dios sane la tristeza. La perdono y déjale que Dios sea el que haga lo que tenga que hacer. Perdono a aquellos que me dejaron. Perdono a los que prometieron estar y no estuvieron. Perdono. Adoraremos con todo el corazón. Adórale. Inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva. Inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva. Por eso te dije acerca de José, porque era alguien que había puesto muchos huevos como un pez, pero se le daba poco reconocimiento. En el cielo se te conoce. Nadie puede quitar en Dios lo que tú has hecho, lo que tú vas a hacer y lo que Dios te llevará a hacer. Adorémosle y démosle gracias. Dale gracias, dale gracias. Darte las gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Vamos, díselo con todo el corazón. Díselo, iglesia. Gracias, Señor. Díselo, díselo. Gracias, mi Señor Jesús. Que se escuche en el cielo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Todos juntos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Para darte las gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y a ti que estás en casa,
Hoy es un día de celebración. No temas porque Dios está haciendo algo contigo, con tu casa. Y así como trabajó en el corazón de Jacob y de Saúl, trabaja en el tuyo, en el de tu casa y en el de tu familia. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es nunca olvidarnos del principio, de recibir cada día su perdón y su amor y de darlo también a otros. Gracias por estar conectado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te llene. A ti que estás en casa, Dios te bendiga grandemente.